Hoy en día casi nadie sigue siendo pobre por falta de información. La gente sigue estancada porque rechaza hacer año tras año las cosas aburridas que de verdad funcionan. Por eso voy a saltarme la teoría y voy a ir directa a las 14 claves de la psicología financiera que cambian las cosas de verdad. Y ojo al punto número 9 porque es un fallo súper común en el que casi todo el mundo cae sin darse cuenta. Por cierto, si es la primera vez que nos vemos, soy Nerea y tras pasar más de 8 años en banca y ver cómo se gestionaban carteras en una firma de más de 6.000 millones de euros, si hay algo que aprendí es que la riqueza real no tiene nada que ver con fórmulas complejas, va de comportamiento. Vamos con la primera clave, despide al villano. Lo primero para avanzar es dejar de ver al dinero como el malo de la película. Quítate de la cabeza esa idea de que el dinero corrompe o que preocuparte por tus finanzas te hace una persona materialista. Porque mucha gente crece escuchando cosas así y luego cuando empecé a trabajar en banca me di cuenta de lo mucho que nos perjudica tener esa mentalidad cuando somos adultos. Al final el dinero es solo una herramienta. Si tienes un martillo puedes usarlo para construir algo o para romperlo, pero la culpa nunca es del martillo. Y con el dinero pasa exactamente lo mismo. El sistema está hecho así, te guste más o menos. El dinero es lo que mueve el mundo y tu trabajo es aprender a utilizarlo bien para vivir mejor. Y fíjate en un detalle, casi nadie que tenga su vida económica resuelta va diciendo por ahí que el dinero no importa. Esa frase casi siempre la dice la gente que tiene cierto reparo al dinero o miedo, o que no le gusta hablar de finanzas. Así que te propongo un ejercicio muy rápido. Piensa en 2 o 3 frases sobre el dinero que escuchabas todo el tiempo en tu casa cuando eras niño. Analízalas con calma y pregúntate si realmente te sirven a día de hoy. La mayoría tomamos decisiones de adultos guiados por ideas que heredamos sin darnos cuenta y que nunca nos hemos parado a cuestionar. Y en cuanto te quitas esos prejuicios de encima, empiezas a ver tu dinero con otros ojos, como una herramienta que realmente puede funcionar para tu tranquilidad. De hecho, la segunda clave cambia por completo la forma en que relacionas tus ingresos con tu calidad de vida. Y eso es lo que yo llamo los vasos comunicantes. La segunda clave es entender que la vida y el dinero son vasos comunicantes, porque lo que pasa en uno influye constantemente en el otro y viceversa. Con dinero puedes comprar una casa, elegir el colegio de tus hijos, ayudar a tus padres si lo necesitan o tener la libertad de decirle que no a un jefe que te amarga la existencia. En el banco lo veía todo el tiempo. 2 familias que pasaban exactamente por el mismo problema de salud o el mismo bache laboral y la que tenía un colchón de dinero lo pasaba mal, claro, pero lo gestionaba con cierta calma. En cambio, para la que vivía al día, cualquier imprevisto se convertía en un problema considerable. Ahora, lo importante del dinero es que te da opciones y eso es lo que te aporta tranquilidad. Cuando entendemos esto, ahorrar o invertir cobra todo el sentido del mundo porque pasa a ser la forma directa de proteger tu futuro. Pero claro, es muy difícil empezar a construir esa tranquilidad si vives pensando que el dinero es algo escaso y que tú nunca tendrás suficiente. De hecho, la tercera clave desmonta ese mito de la escasez con un dato muy concreto que casi nadie tiene en cuenta. El grifo no está cerrado. Esta tercera clave va directa contra la mentalidad de escasez. Esa vocecita que te dice que el dinero es limitado, que tú nunca vas a tener suficiente o que si otros ganan más que tú es porque te lo están quitando a ti, pero la realidad es muy distinta. Solo en España las familias acumulan más de 3,5 billones de euros en activos financieros. Es, en pocas palabras, un récord histórico. En el mundo hay una cantidad gigantesca de dinero buscando dónde ir, buscando talento, proyectos, soluciones. Dinero hay de sobra. El reto es estar preparado para poder ganarlo. Cuando piensas que el dinero no alcanza para todos, vives a la defensiva, protegiendo lo poco que tienes sin atreverte a tomar ninguna decisión. En cambio, cuando entiendes que la oportunidad está ahí fuera, tu cabeza empieza a buscar la forma de prepararse. Yo misma uso un cambio de enfoque muy sencillo para esto. En vez de decirme no me lo puedo permitir, me pregunto ¿qué tendría que pasar para que pueda permitírmelo? Y ese pequeño cambio de pregunta te fuerza a pensar en soluciones reales, en aprender habilidades nuevas y en buscar otras vías de ingresos. Y para empezar a generar esos ingresos, primero hay que entender dónde hay que poner el foco, porque la mayoría comete el error de ir a buscar el dinero directamente sin aportar nada a cambio. Cuarta clave, y para que lo entendamos mejor, quiero que pienses en un partido de fútbol. El marcador solo refleja lo que pasa en el campo, pero ningún equipo gana quedándose embobado mirando la pantalla. Ganan jugando bien. Pues con tus finanzas pasa exactamente lo mismo. El dinero que ganas es solo el reflejo del valor que tú aportas a los demás. Si te obsesionas con ingresar más, pero no estás ofreciendo nada realmente útil a nadie, las cosas no van a mejorar. Cuando analizaba las cuentas de los clientes que más prosperaban en el banco, el patrón era claro.
clarísimo. Detrás de cada fortuna siempre había alguien resolviendo un problema grande a mucha gente o un problema complejo a un grupo selecto. Por eso, antes de pensar en cómo ganar más dinero, la pregunta clave que te tienes que hacer es ¿qué problema sabes resolver tú y cómo puedes hacerlo mejor que los demás? Da igual que seas empleado, autónomo o que tengas un negocio. Si respondes a esto, tus ingresos comenzarán a crecer de forma natural. Pero claro, el secreto para generar ese valor no consiste en mirarte el ombligo, consiste en entender la regla de oro del sistema económico en el que vivimos. Una regla que la mayoría de la gente odia porque hiere su ego, pero que si la entiendes te da una ventaja sustancial. Te la cuento en la quinta clave, 5 las reglas del juego. Esta es una opinión muy personal, pero la afirmo palabra por palabra, porque he visto el sistema desde dentro. El capitalismo, con todos sus defectos, es un sistema increíblemente generoso con quien lo entiende. ¿Por qué? Pues porque te obliga a hacer un ejercicio de empatía brutal. Para que a tu economía le vaya bien, tienes que dejar a un lado lo que a ti te gustaría que pasase y centrarte en lo que la otra persona necesita de verdad. Es un juego duro, sí, pero tiene reglas claras. Puedes pasarte la vida discutiendo si el sistema te parece justo o no, y es un debate válido. Pero mientras debates, las reglas se siguen aplicando a tu bolsillo todos los días. Por eso mi consejo siempre es entender primero cómo funciona el entorno en el que vives para poder tomar buenas decisiones y alcanzar la prosperidad. Y para aportar ese valor de forma constante, no tienes que buscar nada afuera. Tienes que desarrollar tu propia capacidad para generar ingresos. Y de eso trata la clave número 6, de por qué la inversión más rentable siempre empieza por tus propias habilidades. Tu primer activo tiene tu nombre. La mejor inversión de tu vida no está en la bolsa, ni en el ladrillo, ni en el último pelotazo de moda. Está en ti. Aprende una habilidad clave que resuelva un problema real, algo por lo que el mercado, gente, esté dispuesto a pagar. Y cuando esa máquina de generar ingresos ya esté engrasada y en funcionamiento, entonces sí, aprende a invertir lo que produces en los mercados financieros. Pero en ese orden, nunca al revés. En mi caso, todo lo que sé de finanzas me costó años de formación y trabajo, pero esa capacidad es la que ha financiado cada euro que he invertido después, porque la rentabilidad de tener una habilidad altamente demandada en el mercado gana por goleada a cualquier fondo de inversión. Ganar cada vez más dinero de forma sostenida en el tiempo precede al uso del interés compuesto a través de la inversión, porque ¿qué dinero ibas a invertir si no? Eso es algo que ningún índice te puede garantizar. Invierte en la gallina antes de preocuparte dónde vas a guardar los huevos. Pero ojo, porque aquí hay una trampa. De nada sirve que seas el mejor del mundo en lo tuyo o que tengas la mejor habilidad si no sabes transmitir el gran valor que genera eso que tú sabes hacer tan bien. Y eso nos lleva directos a la clave número 7, que gira en torno a una palabra que a la mitad de vosotros os va a dar escalofríos, pero que es el verdadero puente entre tu talento y el dinero. La clave número 7 es directa. Aprende a venderte. A mucha gente le genera cierto rechazo la palabra vender, porque la asocia con manipular o con el típico pesado insistente. Pero en banca me di cuenta de que vender bien es otra cosa muy distinta. En el fondo se trata de saber comunicar lo que ofreces y lo que eres capaz de conseguir para los demás, de escuchar a la otra persona y de generar confianza. Y es algo que hacemos continuamente en el día a día. Cuando vas a una entrevista de trabajo, cuando pides una subida de sueldo o cuando negocias cualquier cosa con tu pareja. De hecho, los mejores profesionales que he conocido en mi vida escuchaban muchísimo más de lo que hablaban. Así que para conectar con alguien, anótalo. Lo primero es entender qué necesita la otra persona. Lo mejor de todo es que esto se puede y se debe entrenar. Empieza con algo pequeño. Intenta, por ejemplo, pedir un descuento en un servicio, negocia una tarifa en tu propio negocio o simplemente defiende tu opinión en una reunión de trabajo donde normalmente te callarías. Da igual si sale bien o mal, solo hazlo, inténtalo. El objetivo real es perderle miedo a pedir. En el mundo del dinero, quien pide con criterio siempre recibe muchísimo más que quien se queda sentado esperando a que alguien se lo dé por amor al arte. Pero claro, aprender a comunicarte y empezar a ganar más dinero es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es un error silencioso que comete el 95% de la gente cuando sus ingresos empiezan a crecer. Una trampa de estatus que destruye su riqueza antes de que puedan saborearla. Y de eso trata la clave número 8. La clave número 8 es clara. Deja de paralizarte por el miedo a fallar, porque cometer errores es parte obligatoria de cualquier proceso. Al final es el precio que pagas por aprender. Y te cuento mi propio caso. Mi primera inversión personal fue un auténtico desastre, porque compré una acción solo porque todo el mundo hablaba de ella, sin entender bien cómo funcionaba y encima en el peor momento posible. Perdí dinero, claro, pero esa metedura de pata me enseñó muchísimo más sobre el mercado y sobre mí misma que años de teoría. Ahí fue cuando vi cómo reacciono de verdad cuando hay dinero real en juego y lo pierdo. La gente a la que los negocios le van bien es la gente que más veces ha fallado y precisamente por eso es por lo que le
le va bien, porque ha aprendido y corregido por el camino. Fíjate, anota lo siguiente: equivocarse solo es un problema en dos situaciones: si arriesgas dinero porque no te lo puedes permitir perder, o si tropiezas 2 veces con la misma piedra, solo por no pararte a pensar en qué fallaste. Y hablando de fallos que salen caros, llegamos a la clave 9, que como te decía al principio, para mí esta es una de las claves más importantes de todas. Vamos a ver un tropiezo súper común en el que casi todo el mundo cae en cuanto empieza a ganar un poco más de dinero. La clave número 9 conecta mucho con la anterior. La teoría está bien, pero no sirve de nada si nunca das el primer paso. Y esto lo he visto muchísimas veces en el banco. La típica persona que lleva 3 años estudiando sobre finanzas, comprando cursos, leyendo libros, escuchando podcasts, y mientras tanto tiene el dinero totalmente parado en la cuenta. En el fondo, estar formándote infinitamente solo es una excusa para permanecer en la comodidad de no exponer tu dinero. La realidad es que nunca vas a sentirte preparada al 100%, pero es que el aprendizaje real llega cuando tomas una decisión con lo que ya sabes, ves qué pasa, aprendes de la experiencia y corriges sobre la marcha. Si quieres un paso a paso sencillo para no estancarte, intenta equilibrar tu tiempo. Por cada hora que le dediques a leer o a estudiar sobre finanzas, dedica otra a poner algo en práctica de lo aprendido. Aunque sea con poco dinero, pero hazlo, porque de otra forma solo estarás acumulando información sin sacarle rendimiento en el mundo real, porque estarás atrapado en la teoría. Y una vez que empiezas a tomar decisiones y a mover tu dinero, te vas a encontrar con otro gran peligro: una cifra engañosa en la que casi todo el mundo se fija para medir si le va bien económicamente, pero que en realidad te puede dar una falsa sensación de riqueza. De eso trata la clave número 10, el espejo correcto. La clave número 10 va un poco a contracorriente de lo que solemos escuchar. Compararse no siempre es malo si sabes para qué lo haces. Si lo haces para frustrarte, no sirve de nada, pero si observas a alguien que está donde a ti te gustaría estar y usas eso como referencia para impulsarte y aprender, es una de las mejores formas de progresar. La pregunta útil aquí es: ¿qué sabe o qué está haciendo esa persona que yo no sé hacer? Y esto se ve muy claro en los datos. Según el Banco de España, el 10% de las familias con mayor patrimonio tiene alrededor del 26% de su riqueza invertida en acciones y fondos. En cambio, la media de los hogares españoles no llega ni al 5%, por lo que aquí identificamos un patrón objetivo, y es que la gente que acumula patrimonio mueve su dinero de forma totalmente diferente a la mayoría. De eso trata compararse bien, de analizar lo que funciona y adaptarlo a tu situación. Aunque claro, mirar lo que hacen los demás a veces despierta ciertas inseguridades en uno mismo y nos cuesta admitirlas, y de eso hablamos en la siguiente clave. Bien, esto tiene que ver con cómo reaccionamos ante la envidia, algo totalmente humano y que nos pasa a todos. Pero en lugar de frustrarte, puedes usarla como una pista que, si la sigues, probablemente descubras que estás señalando algo que a ti también te gustaría conseguir. Por eso, cuando sientas ese pellizco por el éxito de otra persona, intenta no buscarle fallos para consolarte. Eso solo te lleva a perder el tiempo. Haz justo lo contrario. Pregúntate qué ha hecho bien y qué puedes aprender tú de su camino. Convierte esa emoción en algo útil que te ayude a mejorar a ti. Esa misma actitud de fijarte en cómo funcionan las cosas es la que nos lleva directos a la siguiente clave. Esta es probablemente la gran verdad de todo este vídeo, y es que el camino rápido no existe, solo existe el camino lento. Y la gran paradoja es que ese camino lento es, al final, el que te lleva más rápido a tu destino. Piensa en cualquier cosa que hoy hagas bien: conducir, cocinar o tu propio trabajo. Todo lo aprendiste a base de repetir una y otra vez durante el tiempo suficiente. Pues con el dinero pasa exactamente igual. En el banco vi pasar todas las modas de enriquecimiento express que te puedas imaginar, y vi siempre el mismo final: la persona acaba más pobre que al principio, frustrada y habiendo perdido lo más valioso de todo: años de su vida. Quien acepta el camino lento practica, falla, corrige y vuelve a empezar, y eso permite acumular información y seguir mejorando con el tiempo. 10 años después, los que buscaban el atajo dirán que tuvo suerte. Así que grábate esta regla de oro: si algo te promete resultados grandes, rápidos y sin esfuerzo, desconfía. Y ahora que hemos visto las claves principales, viene la parte importante: poner todo esto en práctica. Te he preparado un plan de acción muy sencillo en 2 pasos para que puedas empezar hoy mismo, sin complicarte la vida. Y precisamente de ese camino lento es de donde nace la siguiente clave: aprender a jugar la partida larga. Que ojo, suena el típico consejo de manual, pero es que es la clave de todo. De hecho, si os acordáis del vídeo anterior, os hablé de que casi toda la fortuna de Warren Buffett llegó después de cumplir los 65 años. Y es que detrás de ese dato tan loco se esconde la gran diferencia entre la gente que de verdad construye un patrimonio y la que no. Básicamente consiste en dejar de obsesionarte con lo que vas a ganar este mismo mes y empezar a preguntarte en qué posición te va a dejar esa decisión dentro de 10 años.
porque al final el día a día es una montaña rusa constante, que si el mercado sube, que si el mercado baja, que si los titulares te meten miedo en el cuerpo, pero cuando miras a largo plazo, la película cambia por completo. Todo se estabiliza y es ahí donde el interés compuesto empieza a hacer su magia de verdad. Así que ahora que ya tenemos las 13 claves sobre la mesa, la pelota está en tu tejado. Puedes cerrar este vídeo y seguir exactamente igual o dar el primer paso que te diré a continuación. Y para terminar, la última clave, la que he querido dejar para el final porque sinceramente es la base de todo lo demás, y es: hazte cargo de tus propias finanzas, porque al final nadie va a venir a resolverte la vida, ni tus padres, ni tu pareja, ni el Estado. Quedarte esperando a que alguien te solucione la papeleta solo hace que pierdas un tiempo valiosísimo. Y aunque haya factores externos que no puedes controlar, todos los sufrimos, lo que sí depende de ti es cómo reaccionas ante ellos. En mi época en el banco veía esto todos los días. Estaba la persona que siempre decía: es que con esta economía es imposible hacer nada, y por otro lado, de otra persona que siempre decía: bueno, la situación es esta, ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo y con lo que sé? Te aseguro que la gente del segundo grupo, teniendo exactamente el mismo sueldo y sufriendo la misma inflación, terminaba en una posición totalmente diferente a largo plazo. Asumir la responsabilidad tampoco significa culparte por las decisiones del pasado. Da igual cómo hayas llegado hasta aquí. Lo verdaderamente importante es que a partir de hoy, las decisiones que tomes con tu dinero dependan exclusivamente de ti. Y hasta aquí las 14 claves. ¿Veis cómo tenía razón al principio? Ninguna es una fórmula mágica, y sin embargo es justo esto lo que te ayuda a construir riqueza a largo plazo. Al final, casi todo suena a consejo de abuela, y precisamente por eso funciona, porque la información espectacular sirve para entretenerte un rato, pero la información aburrida, aplicada con constancia año tras año, es la que de verdad te llena los bolsillos. Y ya que estás dando este primer paso, me gustaría que me dejes abajo en los comentarios cuál de estos 14 puntos es el que tienes menos trabajado o en el que crees que necesitas un empujón. Así también sé en cuál de ellos merece la pena profundizar en los siguientes vídeos. Y recuerda siempre que lo aburrido no te eche para atrás, porque ahí es exactamente donde está el dinero. Nos vemos en el próximo vídeo.